Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central, con Mariela Logroño. Lunes 28 de agosto del 2017, amigos y amigas televidentes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Les damos la cordial bienvenida a la emisión central de TVL Noticias, con información que se ha generado hasta este momento en nuestro país. Gracias a quienes nos sintonizan a través del canal 42 en Quito y en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. Iniciamos la semana con información. El vicepresidente de la República, Jorge Glass, será vinculado en el caso Odebrecht este martes. La audiencia respectiva se desarrollará en la Corte Nacional de Justicia. Saludamos ya con nuestro compañero Ricardo Bravo, quien nos amplía la información. Así es, ¿qué tal? Buenas tardes. La audiencia de vinculación en las investigaciones alrededor del caso Odebrecht al vicepresidente de la República, Jorge Glass, se efectuará este día martes a partir de las 8:30 en la Corte Nacional de Justicia. Nosotros les hemos preparado un reportaje con los detalles. Este martes 29 de agosto, a partir de las 8:30, está prevista la audiencia en la que el vicepresidente de la República, Jorge Glass, será vinculado en las investigaciones por el caso Odebrecht. La Fiscalía General del Estado presentará los indicios en contra del segundo mandatario por una supuesta asociación ilícita, delito en el que también está involucrado su tío Ricardo Rivera. La audiencia de vinculación se da luego de que el pasado viernes el Pleno de la Asamblea Nacional aprobara la solicitud remitida por el juez Miguel Jurado. Autorizar el enjuiciamiento penal del señor ingeniero Jorge David Glass Espinel, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador, dentro del proceso signado con el número 17721-2017-00222, en el cual ha sido requerida su vinculación por el presunto cometimiento del delito de asociación ilícita. El presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, fue quien argumentó la decisión adoptada por el Pleno del Legislativo. Convocamos y al mismo tiempo le exigimos como ente fiscalizador, tanto al fiscal como a los jueces, que arbitren todas las medidas necesarias para que este proceso no se dilate. Dentro de las investigaciones por el presunto delito de asociación ilícita, también se encuentra el excontralor Carlos Polit, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia y fuera censurado por la Asamblea Nacional a través de un juicio político. Además, serán vinculados 4 exdirectivos de Odebrecht, 2 exfuncionarios de la empresa estatal de petróleos de Venezuela, PDVSA, y 3 ecuatorianos. Hasta la Corte Nacional de Justicia no se descarta que acudan simpatizantes del movimiento Alianza País y quienes expresen su respaldo al segundo mandatario. Hasta aquí este informe. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. En el siguiente reportaje explicamos el procedimiento que deberá seguir en el ámbito judicial luego que la Asamblea Nacional dio luz verde para la autorización de la vinculación del vicepresidente Jorge Glass en el proceso penal por asociación ilícita en el caso Odebrecht. La etapa de instrucción fiscal dentro de las investigaciones que se siguen por el supuesto delito de asociación ilícita en el caso Odebrecht vence el próximo 1 de septiembre. El asambleísta Franklin Samaniego explicó que con la aprobación del Parlamento para vincular al vicepresidente de la República, Jorge Glass, hasta el martes 29 de agosto se instalaría la audiencia de vinculación, tras lo cual la etapa de instrucción fiscal se extenderá por 30 días más. Y el compañero vicepresidente de la República tendrá la posibilidad de ingresar las pruebas correspondientes, los documentos, las versiones que crean del caso. En dicho lapso, el juez podría dictaminar medidas cautelares, señaló el legislador. La prohibición de venta de los inmuebles, el tema de incautación de cuentas, la prisión preventiva, los medios alternativos con la colocación de dispositivos. A esto Samaniego agregó que la Fiscalía podría encontrar nuevos elementos para que se reformule el delito por el que se le está investigando. Luego de la investigación y del análisis que se realice, podría migrar la infracción a otro tipo, pero la Asamblea hoy va a autorizar en virtud del pedido que ha realizado el juez de la Corte Nacional de Justicia, que se refiere al caso de asociación ilícita.
Concluida la etapa de instrucción fiscal prorrogada, seguirá la etapa intermedia, donde se deberá instalar la audiencia preparatoria de juicio. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Los consejeros de gobierno Ricardo Patiño y Virgilio Hernández, así como la secretaria de la Política Paola Pavón, renunciaron a sus cargos. Hasta el momento el Ejecutivo no se pronuncia respecto de quiénes serán sus sucesores. 3 de los más altos funcionarios del gobierno de Lenín Moreno, identificados con personas cercanas y de confianza al expresidente de la República, Rafael Correa, anunciaron que presentaron sus renuncias a los cargos. Se trata de Paola Pavón, quien estuvo al frente de la Secretaría de Gestión de la Política, Virgilio Hernández, consejero de Gobierno en Hábitat y Ambiente, y Ricardo Patiño. Fue precisamente este último quien lideró el anuncio. Nosotros 3 nos queremos sentir libres para defender lo que ha sido este proceso de construcción de cambios profundos en el Ecuador durante los 10 años anteriores. Ricardo Patiño, quien estuvo desde el inicio del gobierno de Rafael Correa en el 2007 y posteriormente como consejero de gobierno en el mandato de Lenín Moreno, rechazó la supuesta generalización de que en el anterior periodo presidencial hubo funcionarios inmersos en actos de corrupción. Durante estos 3 primeros meses de gobierno que se cumplieron ayer, no ha sido destacado los resultados de esa revolución ciudadana que nosotros hemos ayudado a construir. Lamentamos muchísimo que generalizaciones hayan enviado un mensaje equivocado a la ciudadanía. Nosotros hemos hecho ejercicio de la función pública con manos honestas, con manos limpias, y creo que es justo enviar ese mensaje a la ciudadanía. Y hemos podido conversar con el presidente de la República para señalarle que dejamos nuestras responsabilidades. Luego de este anuncio, la secretaria ejecutiva de Alianza País, Gabriela Rivadeneira, escribió a través de su cuenta de Twitter: todo el respaldo a mis compañeros, ante todo la dignidad y la coherencia, mientras que el expresidente de la República, Rafael Correa, también se pronunció en respaldo a la decisión tomada. En las últimas horas se conoció que Miguel Carvajal, ministro de Defensa, estará encargado de la Secretaría de Gestión de la Política. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Tiempo de una pausa, pero ya regresamos con más información en la emisión central de TVL Noticias. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Y en más noticias, el ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, lamentó la pesca ilegal de más de 6.600 tiburones registrada en Galápagos días atrás. Asimismo, expresó que el gobierno nacional condena firmemente este hecho. Este tema será materia de discusión este martes por el Pleno de la Legislatura. Este martes, el Pleno de la Asamblea Nacional retomará la sesión número 469, en la que se discutirá el proyecto de resolución que condena la pesca ilegal de especies vulnerables y protegidas en la zona económica exclusiva del Ecuador. Esto tras la captura de un buque chino el pasado 14 de agosto con 300 toneladas de pesca ilegal de especies protegidas, entre ellas el tiburón martillo, en peligro de extinción. El ministro de Ambiente, Tarcisio Granizo, se refiere al tema. Este barco que fue capturado es un barco carguero, no es un barco pesquero. La acusación por parte de la Fiscalía y por parte de la Dirección del Parque Nacional Galápagos del Ministerio del Ambiente se basó en la tenencia y transporte de especies protegidas, no en la pesca, porque no tenemos evidencia de la pesca de estas especies. Asimismo informó las condenas que recayeron sobre los tripulantes y cuántos tiburones se estima que fueron asesinados. Prisión preventiva para los tripulantes del barco. Se ha incautado la embarcación pertenece ahora, a partir de que se haga efectiva la sentencia de la juez, a Inmobiliar. Han encontrado 6.623 individuos de tiburones, que es la mayor parte de la carga, junto con otra carga pesca blanca. Finalmente, el ministro sostuvo que existe un firme compromiso del gobierno nacional para condenar este lamentable hecho y explicó qué se hará con la carne decomisada. Carga por protocolos internacionales y por orden de la jueza va a ser arrojada en alta mar.
Galápagos es un patrimonio natural de la humanidad considerado un santuario de tiburones. Dentro de los 138.000 kilómetros cuadrados de su reserva marina está prohibida la pesca industrial. Además, en dicha sesión del Pleno también se debatirá sobre un proyecto de resolución de condena a los actos de violencia y terrorismo ocurridos en las ciudades españolas de Barcelona y Cambrils el pasado 17 de agosto, que dejaron 15 muertos y decenas de heridos. Karel Sack, TVL Noticias. Cumpliendo con los plazos establecidos en un solo debate, el Pleno de la Asamblea conocerá este martes el informe de la Proforma Presupuestaria 2017, elaborada por la Comisión del Régimen Económico. Entre las recomendaciones constan un seguimiento a la importación de derivados de petróleo, asignación presupuestaria para las universidades, pagos pendientes por incentivo a jubilación de servidores públicos, entre otros aspectos. En el informe de la Proforma Presupuestaria 2017, en un primer aspecto detalla los ingresos tributarios. Según el titular de la Comisión del Régimen Económico, Pavel Muñoz, existen mejoras en la recaudación a comparación del año pasado y se eliminan mecanismos de evasión y elusión. Según Muñoz, hay signos de recuperación económica. Las autoridades económicas, nuestra comisión, señala que ya son 4 meses en los que la recaudación crece más del 12% con su comparación del año anterior. En cuanto a los ingresos aduaneros, ya se plantean recomendaciones como el seguimiento permanente a la balanza comercial y monitoreo en la importación de derivados de petróleo. Al Ministerio de Economía y Finanzas y al Banco Central que monitoreen permanentemente la balanza comercial y que nos informen a nosotros. ¿Para qué? Para que se cumplan sus propias previsiones. Otra duda que también fue analizada es en cuanto a los montos que reciben los gobiernos autónomos. En su explicación, el legislador Muñoz aclaró que las asignaciones se cumplen a cabalidad, pese a las variaciones económicas. Pero lo que establece la Constitución y la ley, lo que nosotros debemos verificarnos es que sobre lo presentado se les asigne lo que establece la ley, 21% y 10% respectivamente. Entre las observaciones también incorporadas al informe consta la situación en la refinería de Esmeraldas, sector universitario y pago de jubilaciones pendientes. Le estamos diciendo al ministro de Hidrocarburos que diga con absoluta claridad si se está afectando o no se está afectando, digamos, el desempeño de la refinería de Esmeraldas respecto a lo que las universidades efectivamente utilizaron. A lo que hoy se les da hay cerca de $1 millón de incremento. Nos informe a nosotros de un cronograma de los saldos que estaban pendientes para pago de estímulo a las jubilaciones. En más planteamientos, sugieren que se elabore un plan de fortalecimiento de la formación técnica y tecnológica. Mariela Logroño, TVL Noticias. Para este martes a las 11 horas está prevista la sesión plenaria 472, en la que se deberán conformar 2 comisiones especializadas ocasionales para tramitar temas referentes a violencia de género y tránsito. Nuestra compañera Lorena Espinosa con los detalles. Adelante. Gracias, buenas tardes. El anuncio de la comisión ocasional especializada que tramitará los temas de violencia de género lo hizo el presidente de la Asamblea Nacional en el marco de la entrega de este proyecto de ley para erradicar la violencia contra las mujeres. Esto sucedió la semana pasada aquí en el Pleno del Parlamento, cuando Lenín Moreno, presidente de la República, hizo la entrega oficial aquí en el Salón Nela Martínez. Este proyecto de ley, según lo indicó el presidente de la Asamblea, estará listo hasta el 25 de noviembre. Les contamos sobre la conformación de las comisiones ocasionales especializadas. El artículo 14 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa establece como función y atribución del Consejo de Administración Legislativa, CAL, sugerir al Pleno de la Asamblea Nacional la creación de comisiones especializadas ocasionales, mismas que serán aprobadas en el Pleno. En este marco, en la sesión número 472, se creará la integración de 2 comisiones especializadas ocasionales. La una será para el tratamiento del proyecto de ley orgánica integral para prevenir y erradicar la violencia de género contra las mujeres. La comisión deberá tramitar los proyectos de ley que buscan erradicar la violencia de género, de iniciativa legislativa y uno remitido al Parlamento la semana pasada por parte del Ejecutivo. La mesa legislativa tendrá como plazo hasta diciembre de 2017 para presentar el informe para segundo debate, aunque el presidente de la Asamblea Nacional ofreció aprobarla en noviembre. El compromiso de esta Asamblea es que el segundo debate sea realizado hasta antes del 25 de noviembre y poder no solamente hacer un homenaje a las mujeres,
hacer un homenaje a nuestra sociedad. La segunda comisión especializada ocasional deberá coordinar, evaluar y dar seguimiento al cumplimiento de las responsabilidades del Consejo Consultivo previsto en el artículo 23 de la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial y que adicionalmente conocerá y tratará temas inherentes a dicho ámbito. Esta resolución se adoptó en el Pleno del Parlamento el pasado 15 de agosto. La comisión ocasional tendrá una duración de 90 días contados a partir de su aprobación. Esta segunda integración de esta comisión ocasional se debe a la resolución aprobada días atrás aquí en el Pleno del Parlamento, una resolución para el fortalecimiento de prevención, control y sanción para reducir los accidentes de tránsito tras las cifras alarmantes que se han suscitado en este año. Como ya lo dijimos, esta sesión está prevista para las 11 horas de este martes. Hasta aquí el informe, buenas tardes. Gracias, Lorena, por la información. En esa misma línea, el proyecto de ley orgánica para la erradicación de la violencia de género contra las mujeres, de iniciativa del presidente de la República, tiene como objetivo regular la prevención de la violencia de género, la atención y reparación integral y especializada de los derechos de las mujeres a lo largo de su vida. El documento detalla los tipos de violencia y contempla, entre otras, sanciones económicas como parte de la reparación de las víctimas de violencia. El proyecto de ley para erradicar la violencia de género regula los diferentes momentos del sistema de protección y define cuáles son las posibles medidas de prevención, atención y protección integral, con el fin de erradicar la violencia de género y modificar los patrones socioculturales y estereotipos que naturalizan y perpetúan la violencia de género. En el proyecto se contemplan los tipos de violencia según sus dimensiones, como por ejemplo la física, psicológica, sexual, aunque en el documento también ya se contempla la violencia patrimonial y simbólica. Asimismo, se definen los ámbitos o espacios donde ocurren los diferentes tipos de violencia. La propuesta contempla la política laboral, educativa, institucional, familiar, gineco-obstétrica, mediática y comunitaria. La propuesta contempla además la creación del Sistema Nacional de Prevención, Atención y Reparación de la Violencia de Género hacia las mujeres, que es el conjunto de instituciones públicas que de forma coordinada formularán, ejecutarán y evaluarán las políticas públicas. También se contempla la atención integral a las víctimas de violencia y la implementación de medidas administrativas de atención inmediata, como por ejemplo la orden de salida del presunto agresor y reintegro de la víctima de violencia de género a la habitación o residencia común. En cuanto a la reparación integral de las víctimas, el proyecto contempla mecanismos judiciales y administrativos que garanticen la restitución de los derechos. Allí, por ejemplo, la reparación podrá incluir la compensación económica o patrimonial. Por ejemplo, una compensación económica otorgada a la víctima para mitigar y remediar las consecuencias pecuniarias derivadas del hecho violento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. Es momento de una nueva pausa, pero al volver les tendremos información de un segundo encuentro entre representantes de las universidades del país y la Comisión de Educación de la Asamblea Nacional. Ya regresamos. Regresamos con TVL Noticias, emisión central, luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias, emisión central. Persiste la preocupación en el sector universitario por la asignación de recursos, como lo establece la Proforma Presupuestaria 2017. Para ello, en un segundo taller con la presencia de representantes de varias universidades del país ante la Comisión de Educación, se discutieron posibles mecanismos para lograr establecer el monto codificado del 2016. El titular de la mesa legislativa, Augusto Espinosa, confirmó que desde el Ministerio de Finanzas existe apertura para trabajar en acciones y ajustes a la proforma, pues aclaró que la Asamblea Nacional tiene la competencia de analizar la proforma y, en el caso de existir observaciones, devolverla nuevamente al Ejecutivo para las modificaciones a que hubiere lugar. El Ministerio de Finanzas, en principio, debo decirle que está absolutamente abierto. Me da la impresión de que tienen la voluntad de contribuir y acceder a ese pedido. En virtud de esa conversación, en el informe que ya elaboró la Comisión de Régimen Económico y que será tratado el día de mañana, se incluye la recomendación de que se proceda de esa manera. Es decir, la Asamblea va a recomendar que el Ministerio
de Finanzas en el uso de la discrecionalidad que tiene de mover alrededor del 15% del presupuesto, pueda hacer ese ajuste en la Proforma 2017. Los integrantes de la Comisión Ocasional AMPETRA preparan una hoja de ruta, cuyas actividades arrancarán a partir de la primera semana de septiembre. Esto coincide con el inicio del periodo lectivo 2017-2018 en el régimen Sierra y Amazonía. La primera actividad de la Comisión Ocasional AMPETRA coincidirá con el inicio de clases. Los parlamentarios prevén un acto simbólico para la reivindicación de derechos. Así lo señala el asambleísta Franklin Samaniego. Creemos que debemos poner en la conciencia de los padres, de los profesores y de los estudiantes la magnitud de estos temas y de esa manera también tratar de evitar que se vuelvan a cometer estas infracciones. La Comisión Ocasional AMPETRA fue creada por el Pleno de la Asamblea Nacional con el fin de acompañar a las autoridades correspondientes en las investigaciones en los casos de abuso sexual a menores de edad. Revisar qué pasó con los casos de los temas judiciales, administrativos y los otros casos que han sido puestos en consideración y que están en revisión. Para ello, un grupo de asesores de la comisión realiza una hoja de ruta que deberá estar lista en esta semana. También se anuncia que entre las primeras comparecencias estará el ministro de Educación, Fander Falconi. Ricardo Bravo, TVL Noticias. Comerciantes, artesanos, campesinos, transportistas, empresarios, maestros, agricultores, entre otros, participaron en la tercera jornada del proceso de diálogo nacional sobre la ley amazónica en Puyo, provincia de Pastaza. La población en su conjunto reclamó un trato preferencial en materia de impuestos, así como créditos con bajas tasas de interés y facilidades de pago para impulsar el real desarrollo productivo integral de la región. De otro lado, activar y potenciar el turismo fueron otra de las preocupaciones expresadas a los integrantes de la Comisión Legislativa de Biodiversidad, que espera en las próximas semanas tener listo el informe para segundo debate de la propuesta normativa. A continuación les presentamos la agenda de actividades prevista para esta tarde en la Asamblea Nacional. A las 16 horas, sesión de la Comisión de Justicia y Estructura del Estado para el debate de los proyectos de leyes reformatorias a la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia. Y así finalizamos la emisión central de TVL Noticias. Más información en nuestros dos microinformativos de las 15 y 16 horas y la ampliación de estos y otros temas a las 17:30 en la emisión estelar de TVL Noticias. Los esperamos. Buen inicio de semana. Televisión Legislativa presentó TVL Noticias, emisión central.